Desde ahí empezaré la búsqueda de ella. Listo, Juanca. Ok, hermano. Gracias, compadre. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, Buenas profe. tardes a ¿Cómo todos. van? Buenas tardes. Y permítanme un momentico, ya vengo. Un momentico. Ok, profe. Porque es que yo sin tinto no funciono, muchachos. Ahí sí me da mucha pena con ustedes. No, eso está bien, profe. Igual. Bueno. Sí, es que tinto tiene que ser una vaina primordial. Debe ser un producto esencial en la canasta familiar. Bueno, muchachos, buenas tardes. Mientras se van conectando los demás, vamos avanzando en esta clase de producción de radio. La semana pasada vimos algunos datos sobre la historia de la radio a grandes rasgos, de lo que había sucedido en el mundo, cómo se había creado, cómo se había llegado a la primera transmisión, cómo fue transcurriendo y fue evolucionando el tema de la radiodifusión en el planeta, ¿vale? Hablábamos de las primeras emisoras en Estados Unidos, de la primera transmisión en América Latina, ambas en 1920, y perdón, Saint, ¿me iba a decir algo? No. No, señor. Ya hablábamos de el paso por Colombia o de la llegada de la radio a nuestro país. Bien, resulta que al presidente Miguel Abadía Méndez se le ocurrió la magnífica idea de crear... Profe. Señor. Perdón, la fecha es 1928, porque usted nos había dicho que 38, pero el gobierno de Miguel Abadía Méndez fue de 26 al Sí. 30. Creo que yo había cometido, exactamente, creo que yo había cometido un error, les había dicho 1939, ¿fue? ¿O 38? Fue, y es 1929. 38, sí. Y es 1929, ¿vale? Bien. Salió un decreto del presidente Miguel Abadía Méndez. En esa época no existía el Ministerio de Comunicaciones como tal, sino el Ministerio de Telégrafos. Así se llamaba el ministerio de la época. Ministerio de Telégrafos. En el año de 1929, el presidente Miguel Abadía Méndez saca un decreto con fuerza de ley por el cual se permite la instalación y creación de estaciones de radio y perifonía. En esa época todavía no se hablaba de medio de comunicación como tal, ¿vale? Entonces, en el año de 1929, el presidente Miguel Abadía Méndez saca ese decreto por el cual se permite el establecimiento, la instalación o creación de emisoras o estaciones de radio y perifonía. Y bajo ese decreto se crea aquí en Bogotá algo que no se le puede llamar emisora, digamos, se le llamaría como un esbozo de emisora, lo que era básicamente era un puesto de transmisión y desde ahí se irradiaba información y música a través de parlantes, ¿vale? Esa estación se llamaba HJN, que fue prácticamente la primera codificación que se le entregó al país. HJN
Era una emisora que se instaló en Bogotá, la capital de la República, y era una emisora directamente manejada por el gobierno nacional, encargada a la Biblioteca Nacional. El primer director era o se llamaba Daniel Samper Ortega. Daniel Samper Ortega. Y la ubicación de esa primera emisora fue el sitio del barrio Puente Aranda, que claramente coincide con la primera ubicación que tuvo la emisora Caracol Radio. No sé si tenga alguna relación, pero si ustedes recuerdan, de pronto los que alcanzaron a conocer en la capital de la República dónde quedaba la antigua emisora de Caracol Radio o dónde quedaban las antiguas instalaciones de Caracol Radio, se pueden dar cuenta que quedaban justo en la parte de atrás donde está ubicado el Jumbo. No sé si se ubican en Bogotá aquí, el Jumbo de la carrera 30, ¿cierto? Hacia la parte de bien atrás, por la calle 19, bien atrás, ahí está ubicado, o por ahí se ubica, o se ubicaban en esa época las instalaciones de Caracol Radio. Era el sector de Puente Aranda, ya eso es casi el sector de Puente Aranda, aunque muchos lo conocieron como las instalaciones o la emisora de Palo Quemado. Pero básicamente eso era la localidad de Puente Aranda, o la parte pues que pertenece a Puente Aranda. Bien, en ese sector del barrio Puente Aranda se ubicaron las primeras o la primera estación de radio y básicamente no tenía mucho alcance, simplemente era una estación que emitía tanto información como noticias culturales, de pronto algo de música y que era manejada por el gobierno de turno en ese momento, encargado a la Biblioteca Nacional, y su primer director era el señor Daniel Samper Ortega. Esa emisora se creó el 5 de septiembre de 1929. 5 de septiembre de 1929. Lo curioso del caso es que en la inauguración de esta emisora hay una anécdota muy chévere contada por la Biblioteca del Banco de la República. Disculpe, profe, no le escuché muy bien. ¿Me repite la fecha? 5 de septiembre de 1929. Gracias. Aquí en Colombia ahora celebramos el 5 de septiembre como el día que le ganamos a Argentina 5-0, por ejemplo. Pero resulta que para nosotros, los productores de radio, deberíamos celebrarle esa fecha como la creación de la primera emisora, bueno, emisora no, de la primera estación radial como tal, ¿vale? La primera estación de radio en Colombia. No se le podría decir radio porque al final de cuentas aquí no llegaron los receptores, es decir, los equipos que debían tener cada uno en su casa para poder escuchar esa emisora, sino que básicamente era una estación que ponía o irradiaba música e información al sector cercano, ¿vale? Igual Bogotá tampoco era muy grande en esa época. Bien. La anécdota que les iba a contar es que básicamente el día de la inauguración, el ministro de la época era el señor José Jesús García, ¿sí? Y en el discurso pusieron unos parlantes ahí en la plaza donde estaba ubicada la emisora y pusieron unos parlantes y básicamente el ministro lo que hizo en su discurso de inauguración fue hacer una exaltación muy exagerada del gobierno de Miguel Abadía Méndez, como el gobierno que traía el progreso y trajo la radio y la tecnología y, mejor dicho, la locura, y Miguel Abadía Méndez era lo mejor, lo máximo. Y cuando el ministro de la época, el señor José Jesús García, dijo esto y terminó su discurso, todos los asistentes, pues básicamente se totearon de la risa de semejante discurso tan lambón, podría decirse, o como se caracterizó. Y esto está incluso publicado en El Espectador, en el periódico El Espectador, que lo tiene
y esa publicación está en el banco, en la biblioteca del Banco de la República, allá ahí se me olvidó el nombre, en la Luis Ángel Arango. Y es muy chévere recordar porque empezó todo este cuento de la radio en Colombia con risas y con burlas hacia el gobierno de Miguel Abadía Méndez, más que como una mirada al progreso. Yo creo que muy pocos se imaginaban que esto iba a tener tanta dimensión en la historia de nuestra sociedad. Bien, dicho esto, pasamos entonces al año, o mejor, pasamos entonces al 8 de diciembre de 1929, 8 de diciembre de 1929, una fecha que será recordada como la creación de la primera emisora, ahí sí emisora como tal, es decir, con equipos de transmisión, radios, receptores, que fue la emisora conocida como La Voz de Barranquilla. 8 de diciembre de 1929. El primer director o el creador de esta emisora fue el ingeniero Elías Pelet, ¿vale? Y esta emisora se creó en Barranquilla básicamente porque por ahí fue que llegaron los equipos o la tecnología con la cual se pudo instalar una verdadera emisora de radio, ¿cierto? ¿Qué transmitía La Voz de Barranquilla? Pues básicamente la música que llegaba, ¿cierto? Que llegaba por ese lado, los discos que llegaban por Barranquilla, aparte de todo, pues de la información que se daba a través a nivel nacional, a través de los periódicos, ¿cierto? La información local que llegaba a través de la prensa también local y obviamente los periodistas de periódicos se convirtieron en locutores, empezaron a convertirse en locutores de radio. Lo que hacían era leer sus artículos y los presentaban como noticias y aparte de todo tenían espacios musicales de la música que les llegaba. La radio colombiana se nutrió mucho de la radio de Cuba, que también estaba naciente. Y básicamente eran programas en vivo y en directo los que se hacían. Entonces, aquí en Bogotá, pues, o allá en Barranquilla o aquí en Bogotá, se creaban, lo que se creaban era espacios, se hacían espacios muy grandes donde se invitaban músicos, artistas, cantaban, tocaban y asimismo iban presentándolo en la radio. Y eso era lo que se presentaba en los primeros años de la radio en nuestro país. Esa emisora luego fue vendida en el año de 1938 a un venezolano, Emigdio Velasco, se llamaba el hombre, un ingeniero venezolano, y pasó a llamarse La Voz de la Víctor. La Voz de la Víctor, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba La Voz de la Víctor? Porque el señor Velasco tenía una relación o era un representante, un agente de la RCA, de la empresa RCA, fonográfica RCA, y pues él básicamente se encargó también de traer mucha música y de darle como otro sentido a esta emisora. Eso sucedió en el año de 1938, ¿vale? Eso es para que ustedes más o menos sepan qué fue lo que pasó con cada una de esas emisoras. Actualmente La Voz de Barranquilla vuelve o se sigue llamando La Voz de Barranquilla o se volvió a llamar La Voz de Barranquilla, ya no tiene esa misma frecuencia, tiene otra y hace parte o es una de las emisoras afiliadas a la cadena RCN Radio, es RCN Barranquilla, ¿vale? Entonces, para que ustedes miren cómo ha sido el proceso y la evolución actualmente. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de averiguar la frecuencia de RCN Barranquilla, creo que es en AM, nos vamos a dar cuenta cómo es que está actualmente esta emisora, ¿vale? Bien, continuemos. De ahí en adelante, digamos que la radio empezó a tener un progreso, o Colombia empezó a tener un progreso en materia de radio, y para el año de 1931 se crea en la capital de la República una emisora que se llamaba la HKF, que se conoce, bueno, La Voz de Barranquilla
ya creo que les había dicho que es conocida o se conoce como la primera emisora radial de verdad, verdad, en nuestro país, ¿vale? ¿Por qué? Porque los equipos que llegaron sí permitían que se le conocieran como emisora radial, es decir, no irradiaban, no hacían perifoneo, sino que mandaban a través de una señal a radios que se le entregaban a la gente o que la gente iba adquiriendo, ¿vale? Eran costosísimos, por supuesto, pero la gente iba adquiriendo las radios e iban ya tomando esa frecuencia y escuchaban a través de su radio en su casa sin necesidad de que tuvieran que poner parlantes ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que se llama radio como medio de comunicación y ya lo que habíamos visto antes, la HJN, era más que todo una estación en donde se ponía un parlante y se escuchaba pues la programación a la zona aledaña. Bien, en 1931 se crea una emisora que se llama la HKF, y esta emisora, que también hacía parte de, pues digamos, de las primeras emisoras pioneras, fue conocida como la primera emisora que emitía radio comercial, es decir, la primera emisora que empezó a arrendar los espacios para que hubiera noticieros, para que hubiera programas de entretenimiento, para que hubiera música, ¿cierto? Entonces se conoció como la primera emisora comercial, es decir, que arrendaba sus espacios para que llegaran tanto, pues obviamente, comerciales, cuñas radiales, y también para que las personas que quisieran tener un espacio, que quisieran hablar por un micrófono, que quisieran dar alguna información, pues compraban una hora, media hora, hora y media, y hacían sus programas. La HKF, primera emisora comercial del país. Ya para el año de 1947 empezó a crecer un fenómeno en nuestro país, o hubo una necesidad en nuestro país, y era la necesidad de que la radio fuera una radio de servicio para la gente, de servicio público. Y un ingeniero aquí dice Wilfredo, dice RCN frecuencia 760 AM, RCN Barranquilla. RCN Barranquilla 760 AM, eso es ahora lo que es la voz de Barranquilla. 760 AM, RCN Barranquilla. Listo. Buen dato, Wilfredo, muchas gracias. Bien, entonces les estaba contando que en el año de 1947 había una necesidad de que la radio fuera más de servicio público y se creó un grupo que se llamó Acción Cultural Popular, la famosa ACPO, que junto a la Iglesia Católica de Colombia crearon una cosa que se llama Radio Sutatensa. Eso ocurrió en 1947, no tengo la fecha exacta, lamentablemente. Ah, sí, perdón. 28 de septiembre de 1947. 28 de septiembre de 1947. Creada por el sacerdote o el padre José Joaquín Salcedo Guarín. Juntó la tecnología de varias emisoras radiofónicas que operaban allí en el Valle de Tensa y crearon, con esa unión de esas emisoras, crearon lo que se llamaba Radio Sutatensa. Radio Sutatensa. La primera emisión de Radio Sutatensa ocurrió el 16 de octubre de 1947 y se dedicó esta emisora a ser una emisora de radio educativa, dirigida a los campesinos, dirigida a las personas que no podían ir al colegio, que no tenían acceso a una educación, digamos, más formal. La Radio Sutatensa se dedicó a hacer programas de matemáticas, de biología, de lo que existía en esa época, para que los campesinos tuvieran acceso a la educación. Eso con el apoyo, por supuesto, de la Acción Cultural Popular y la Iglesia Católica de Colombia.
¿vale? Radio Sutatensa. Tal vez el inicio de lo que se conoció en Colombia como la radio educativa o la radio al servicio de la educación. Un año después, el 9 de abril de 1948, ¿qué ocurrió ese día, muchachos? El Bogotazo. Correcto. El Bogotazo. Bogotazo. Mataron a Gaitán. A la tardecita había una cosa que se llamaba el Congreso Eucarístico Nacional. A la tardecita, casi tarde-noche. El Congreso Eucarístico Nacional. Ese Congreso Eucarístico Nacional supuestamente iba a traer, o supuestamente no, traía un mensaje del Papa. En esa época creo que estaba Pablo VI, si mal no estoy. No recuerdo. O Juan XXIII. Bueno, si alguno me echa... Bueno, el caso es que traía el mensaje del Papa. 12. ¿Señor? Pío 12. Pío XII. Correcto. Y traía el mensaje traía un mensaje del Papa para nosotros, para el país, en medio de la tremenda crispación que se estaba viviendo por la muerte del líder Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, por supuesto, el Congreso Eucarístico que se iba a escenificar en el Valle del Cauca, en Cali, tenía una connotación especial y la idea era que se transmitiera a nivel nacional a través de las emisoras del centro del país. En ese momento se unieron las emisoras Nueva Granada, que trabajaban en Bogotá. Emisoras Nueva Granada era de los hermanos Ramírez, Enrique y Roberto Ramírez, ¿cierto? Que eran dueños de emisoras Nueva Granada aquí en Bogotá, y se unieron junto a la Radio Pacífico de Cali, ¿vale? La idea era transmitir el Congreso Eucarístico, ya les decía, pero resultó que como el evento iba a tener una magnitud más grande, varias emisoras del país empezaron a llamar a los hermanos Ramírez, a la emisora de Pacífico, y se empezaron a expresarle que querían transmitir también el Congreso Eucarístico Nacional, que querían pegarse de esa transmisión para transmitir el Congreso Eucarístico de ese año, del 48. Y entonces, pues a estos señores se les ocurrió la idea, pues como tenían que presentar la transmisión, para no nombrarlos a todos, porque eran por lo menos unas 100 emisoras las que se estaban juntando ya. Entonces, lo que decidieron en ese momento fue ponerle a la central, que iba a ser la Radio Pacífico de Cali, ponerle a esa transmisión, ponerle Radio Cadena Nacional. Y ahí, desde ese momento, nace lo que ahora se conoce como RCN Radio, Radio Cadena Nacional. ¿Vale? Ese momento. Se habla del 9 de abril porque fue la fecha en que ocurrió la primera transmisión o esa transmisión del Congreso Eucarístico, ¿cierto? Y pues obviamente en medio de tanto algarabía y tanto alboroto que había con el tema del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, se enmarca ese año como el inicio de la violencia en Colombia y la polarización y la política bipartidista y todo este tipo de cuestiones, ¿cierto? Entonces, desde ahí comenzó RCN Radio, ¿de acuerdo? Radio Cadena Nacional, pues es fundada el 9 de abril del 40. ¿Señor? ¿Alguien me iba a decir algo? No, alguien tosió, profe, y tenía preciso el micrófono abierto. Vale, perfecto. Entonces, actualmente, pues RCN Radio está ubicado ahí en la calle 37 con Caracas, ¿cierto? En lo que llaman ellos la manzana de la radio, ocupan todo ese pedazo o todo ese sector de ahí de la capital de la República. Digamos que la directora pues de noticias de la cadena es la amiga Yolanda Ruiz, ¿cierto? La amiga Yolanda Ruiz, que es la que da las noticias y pues digamos que es una de las emisoras de radio más grandes
de este país, ¿vale? ¿Qué me está poniendo aquí? Valle de Tensa, aproximadamente. Ah, bueno, esto que pone aquí Wilfredo, pues es lo mismo que yo les estoy explicando, ¿no? ¿Sí, Wilfredo, es eso? Profe, de inicios de la radio, Radio Sutatensa. Ok, vale. Bien. Ese mismo año, pero el 2 de septiembre, se les ocurre a unos señores que trabajaban en Medellín en lo que se llamaba las emisoras Nuevo Mundo, ¿vale? Se les ocurrió juntarse con las emisoras de la Sociedad de Radiodifusión Interamericana de Bogotá. Corrijo, los señores que estaban en La Voz de Antioquia, en Medellín, se juntaron con los señores de las emisoras Nuevo Mundo de Bogotá, era la cuestión, y fundaron, junto con la Sociedad de Radiodifusión Interamericana, que se ha creado en el año 45, crearon el 2 de septiembre de 1948 lo que ahora se llama la Cadena Radial Colombiana. ¿Cuál es? Caracol. Caracol Radio. ¿Vale? Entonces, en Medellín funcionaban las emisoras de La Voz de Antioquia. En Bogotá, emisoras Nuevo Mundo. Esos dos se juntaron, es decir, La Voz de Antioquia, digamos que se juntaron, no. La Voz de Antioquia vino y compró una parte de las emisoras Nuevo Mundo. Y con esa unión o con esa compra, aparte de todos los buenos oficios de la Sociedad Interamericana de Radiodifusión, crearon la cadena radial colombiana. A esta cadena radial colombiana se unieron Radio Cacique de Ibagué, Emisoras Fuentes de Cartagena, Emisoras Unidas de Barranquilla y la Radiodifusora de Occidente de Cali. ¿Vale? ¿Y para qué? Y ustedes dirán, ¿pero para qué se unieron esas? Para hacer la transmisión de la primera vuelta a Colombia en el año de 1951. Esas primeras transmisiones de la Vuelta a Colombia fueron narradas por el señor Carlos Arturo Rueda en RCN y el narrador de Radio Caracol creo que era Gabriel Muñoz, si mal no estoy. Bueno, no recuerdo. Pero Carlos Arturo Rueda fue uno de los precursores de las transmisiones de radio en nuestro país. De hecho, ambas emisoras, RCN y Caracol, empezaron a competir. En esa época empezó como esa competencia siendo las dos emisoras más grandes del país, ¿cierto? Empezaron a competir entre ellas y, pues, por supuesto, cada una tenía sus periodistas, cada una buscaba sus contenidos y así fue, dada esa competencia, fue como fue evolucionando la radio en nuestro país. ¿Vale? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, inconveniente, inquietud? Crearía la Radiodifusora Nacional de Colombia. Para allá voy. Bueno. Para allá voy, ¿listo? para allá voy. Bueno, digamos que la Radiodifusora Nacional de Colombia se había creado en el año de 1900, bueno, digamos que en el año de 1929 empezó la primera radio del país, ¿cierto? ¿Se le podría llamar como la Radiodifusora Nacional de Colombia? No. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que era la emisora del gobierno, HJN, pues todavía no tenía el rango de nacional, era apenas una estación de perifonía, era una estación que ponía pues radio como medio de comunicación, pero no una estación con una infraestructura tan grande como la que tenían, por ejemplo, en este momento Radio Cadena Nacional y Radio y la cadena nacional, Cadena Radial Colombiana, Caracol, ¿cierto? Entonces, y digamos que después de las reformas de todo este tema de la tecnología y todo esto,
en el año de 1940 se creó el decreto por el cual se le otorgaba ya la posibilidad de que el gobierno tuviera una emisora propia con la que se presentaran pues toda la información que saliera institucional a partir del gobierno nacional. ¿Qué pasó? Que no se pudo, por temas de infraestructura y por obviamente lo que ocurrió con la violencia y todo esto, no se pudo instalar una emisora de carácter nacional porque al final de cuentas el resto de emisoras o el grueso de las emisoras de este país hacían parte de las emisoras RCN y Caracol. ¿Por qué digo esto? Porque las emisoras de RCN y Caracol en esa época empezaban a funcionar como emisoras comerciales y el objetivo grande de la emisora del gobierno era que no pasara comerciales, porque pues no puede hacerlo, porque el gobierno no se puede casar con ninguno, ni mucho menos puede arrendar espacios para estar en emisoras privadas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que se creó el decreto en el año de 1940, hubo algunos esbozos de emisoras de radiodifusora nacional, pero no funcionó como emisora de radiodifusión nacional, sino hasta el año de 1954, cuando en la dictadura del señor Gustavo Rojas Pinilla, se creó o llegaron unos equipos que se utilizaron para una cosa que recientemente había salido en el año de 1948, que se llamaba la televisión. ¿Cierto? Recuerden ustedes que la televisión llega a nuestro país precisamente en el año o en la época de la dictadura de Rojas Pinilla y precisamente la primera alocución presidencial por televisión fue un discurso del señor Gustavo Rojas Pinilla en el año de 19... Una pregunta, ¿no hizo por ahí el morenito del parqueadero, no? No, Por acá no está. aquí no lo hemos visto. Acá menos. Por acá no lo hemos visto. Hemos visto es el de la gorra, pero el del parqueadero No, no. el del parqueadero no. Bueno, y entonces, ¿dónde iba? Ah, sí, en el discurso de Rojas Pinilla. Y entonces, aquí llegó la televisión en el año 54 y con esos equipos, con esa infraestructura que montó Rojas Pinilla para la televisión, aprovecharon y montaron la radio y desde ahí, digamos que desde ese año, se empieza a hablar de la Radiodifusora Nacional de Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la creación de la Radiodifusora Nacional tiene dos fechas. Una es el 1 de febrero de 1940, en donde se creó el decreto y se estableció que el gobierno nacional debía tener como propio un sistema de radiodifusión en el país para emitir programas culturales, para mostrar las bondades del gobierno, pues me imagino yo, y para que pudiera haber información oficial, perdón, a través de la radio, ¿vale? Pero digamos que no se pudo establecer porque en esa época no había las condiciones para montar una cadena de emisoras que sirviera en la radiodifusión nacional. Entonces, no fue sino hasta el año de 1954 que junto con la llegada de la televisión a nuestro país se pudo tener la infraestructura para de ahí colincharse y poner una emisora de radio que se llamaba, o se llama todavía, no se llama así, Radiodifusora Nacional de Colombia. ¿Actualmente cómo se llama? ¿Ni idea? No puede ser. No, ni idea, profe. ¿No es la radio de cadena nacional? No. 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 Esta es RCN. No. Radiodifusora Nacional. Actualmente sí, precisamente, pero actualmente ¿cómo se llama la Radiodifusora Nacional de Colombia?
Dayan, ¿qué pasó? Le va a pasar lo de Angélica, le va a pasar lo de Lorena. Lo están estripando. Sí. Dayan, ¿qué pasó, hermano? Cierra el micrófono, hombre. Bueno, vamos a silenciarlo nosotros aquí. Eso ya. Bien, listo. Entonces, actualmente la Radiodifusora Nacional de Colombia se llama RTBC. ¿Cierto? Así es, profe. Y la emisora de RTBC es la Radio Nacional. Radio Nacional de Colombia. La Radio Nacional, no, Radio Nacional de Colombia no, Radio Nacional. ¿Vale? RTBC ahora se conoce como la Radio y Televisión de Colombia. Antes de que se llamara RTBC se llamaba Inravisión. ¿Recuerdan ustedes? Inravisión, Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión. Ahora se conoce como la Radio y Televisión de Colombia, RTBC. Y la emisora se llama Radio Nacional, ¿vale? Y el canal o los canales es, por un lado, institucional, por otro lado, el canal 3, ¿cómo es que se llama? Institucional es uno y el otro es el canal, el canal 3, se me olvidó. Pucha, Cadena Nacional, no. Bueno, ya me acordaré. Ya me acordaré. Se me acaba de ir la paloma. Discúlpenme ustedes. Igual es televisión. Bueno, entonces, para volver a la radio. Radiodifusora Nacional. Capital. No, ese es el de Bogotá. El canal 3. Ay, porque es que hay uno que se llama Canal Institucional y el otro es el canal Señal Colombia. Ya. Señal Colombia. Ay, casi no me acuerdo, imagínense, casi se me va la tortuga. Bueno, entonces, eso es. En televisión tienen Señal Colombia, Canal Institucional, y en radio, la Radio Nacional. No más, ¿vale? Y eso es lo que se conoce o lo que ellos llamaron ahora el sistema de medios públicos. Sistema de medios públicos, al que se supone todos podríamos acceder, pero no. Resulta que no. Eso es un proceso ni el berraco para poder entrar allá. Lamentablemente, y se los digo por experiencia, absoluta y totalmente politizado. ¿Vale? Hay que tener una palanca política, pero ni la berraca para poder entrar, o una palanca allá adentro, ni la berraca para poder entrar. ¿Vale? Eso debe estar lleno de uribistas. Pero no me consta. Saludos a los señores del Ejército Nacional que nos están viendo en este momento. No se ven, pero están ahí. Bueno, muchachos. Listo. Entonces, quedó establecido que la Radiodifusora Nacional tiene dos... profe, que Juan Carlos Conde es uribista. Ojo. ¿Ah, de verdad? No, Juan Carlos. Pues él no, la mujer sí, pero y allá se hace lo que la mujer diga, entonces él también es uribista. No, Juan Carlos. No, por favor. Eso no. Hay que desmovilizarse, por favor. Uribista, por favor, desmovilízate. Bueno, como pueden ver, soy totalmente antiuribista, pero esto no se trata de políticas, de posiciones políticas. ¿Vale? Bien. Muchachos, entonces, bueno, nos queda menos de 2 minutos para terminar esta primera parte y después pues vamos a complementar esta información. Vamos en el año de 1948 con la creación de RCN y Caracol y luego en el año pasamos al 54 con la creación de la instalación como tal de la Radiodifusora Nacional de Colombia, ¿cierto? Porque pues ya sabemos que su creación fue en el año de 1940, 1 de febrero. ¿Listo, muchachos? Paramos, hacemos una pausa, descansamos un par de minutos y nos volvemos a conectar. Pero 2 minutos, no más. ¿Listo? Ya nos vemos.